nos conectan los micrófonos. Bueno, buenas otra vez tras el descanso. Esta es una mesa plural, o sea, va a tratar temas distintos, pero que tienen en común una cosa. La cosa viene de la Convención, que está dirigida a los Estados miembros. Entendemos por Estados miembros todas las administraciones dentro de un Estado, o sea, la central, la autonómica y la local, en lo que a cada uno le toque. Aquí estamos en el campo de la Administración vasca. Gobierno vasco, por un lado, Parlamento vasco, que hace leyes, por otro, y también la sociedad civil vasca, que está presente a través de los colegios de abogados, con cuestiones que tienen mucha relación con lo que estamos tratando del interés de las personas con discapacidad. Me acompaña Eugenio Arteche, a mi izquierda, que es abogado, letrado del Gobierno vasco y director del Departamento de Justicia. A mi derecha, María Aragón, también letrada, vicedecana del Colegio de Abogados de Guipúzcoa. Y ahí al fondo hemos puesto a don Andrés Urrutia, notario de Vizcaya, Ondarroa, y luego Bilbao, vida social por allí, ¿no? Los primeros van a hacer referencia a un tema que, si ustedes ven el librito en la Convención, artículo 13, empieza: los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Luego sigue el artículo, pero no les voy a aburrir. Acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Para ello, el Gobierno vasco pues ya ha tenido una iniciativa en esta materia y acaba de publicar, está caliente, el plan de acceso a la justicia. Y tenemos para explicárnoslos, por lo menos los aspectos menos técnicos del invento, a uno de los creadores, a Eugenio Arteche. Sí que me gustaría, Eugenio, que nos contaras un poco los motivos del plan y el desarrollo hasta ahora, hasta elaborarlo dentro de la Administración del País Vasco. No, ya está. Ahí está, vale. Sí, bueno, en el Gobierno vasco hemos aprobado no hace mucho tiempo el plan de acceso a la justicia para personas con discapacidad, con una vigencia temporal 2023-2027, y esa idea surge como punto de partida. Teníamos el Plan Estratégico de Justicia para Euskadi, que es el plan en el que hemos diseñado cómo queremos que sea la justicia en el futuro, ¿no? Una justicia que sea más ágil, más cercana, más humana y más accesible, ¿no? Y, entre otras cosas, una justicia que haga más fácil el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y poniendo medidas para eliminar esas barreras. Y, en ese sentido, barreras que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser barreras económicas, pueden ser barreras culturales, pueden ser barreras que tienen que ver con pues diferencias sociales, culturales, económicas, y dentro de esas posibles barreras estaban, por supuesto, ¿no?, las barreras que podían tener las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y
En consecuencia, el Plan Estratégico de Justicia, una de las líneas de acción era elaborar este plan de acceso a la justicia de personas con discapacidad, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica de forma autónoma y accedan a la justicia en igualdad de condiciones, lo mismo que el resto de la ciudadanía, con los apoyos que precisasen. Muy bien. Dentro del PAN, como si las líneas me has enviado, me gustaría detenerme, no contarlo todo, pues hecho menos, en algunos puntos. Bueno, se ha tratado aquí el acceso a la justicia gratuita. Hay turnos de justicia gratuita para otros temas, para otras situaciones. ¿Qué pasa con la justicia gratuita en relación con las personas con discapacidad? Bien, eso conecta directamente con lo que comentaba antes, ¿no? El acceso a la justicia viene determinado por la igualdad de oportunidades a la hora de defenderse ante la justicia. Antes no lo he comentado, pero sí que quería recalcar, porque yo creo que es un aspecto muy importante en el plan, que nosotros entendemos que importa tanto el plan como cómo se ha elaborado, ¿no? Porque el plan de acceso a la justicia de personas con discapacidad ha sido el fruto de una labor intensa, ¿no?, de escucha activa y de participación de todos los estamentos, asociaciones, personas que pudieran tener algo que decir y aportar, ¿no? Desde la Judicatura, la Fiscalía, la propia Administración de Justicia, las fundaciones tutelares, abogados, procuradores, graduados sociales, usuarios de la justicia, ¿no? Y eso confiere al plan un valor importante, porque parte de un diagnóstico compartido entre los que administran la justicia y los que son usuarios de la justicia. Y dicho eso, ¿no?, en referencia al acceso a la justicia gratuita, el plan contiene 3 proyectos, ¿no?, que incluyen la formación específica de los servicios de orientación jurídica de los colegios de la abogacía, ¿no?, y también la formación de los letrados y letradas contemplando la posibilidad, que es algo que estamos tratando, ¿no?, de configurar en los colegios turnos especializados en discapacidades y apoyos, ¿no? Y bueno, y eso parte de una realidad que nos contaban las personas de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, y especialmente la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o con enfermedades mentales, carecen de recursos para litigar y son usuarios de justicia gratuita, ¿no? Pero, y María yo creo que abundará en esto, ¿no?, debemos estudiar la procedencia de crear turnos específicos de discapacidad con letrados y letradas formados específicamente, ¿no? Y también se plantea en el plan el estudio de la universalización de la asistencia jurídica gratuita a personas con discapacidad para llevar a cabo los procesos judiciales de apoyos o como la actuación con defensores judiciales, etcétera. Hay aspectos en estas líneas propositivas que puede que excedan de la capacidad normativa de la comunidad autónoma, pero podemos hacer proposiciones también y en ese sentido se está hablando de la posible no reforma, sino la regulación o la sustitución de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 96 por una nueva y que atienda más a las necesidades actuales de la ciudadanía. Sí, muy bien. Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto aquí, la situación de víctimas o victimarios con discapacidad.
tratamiento especial que requiere. Sí, hay en el plan de acceso a la justicia de personas con discapacidad hay 2 líneas de acción que tienen que ver con cómo asegurar la igualdad de oportunidades de las víctimas del delito cuando son personas con alguna discapacidad, pero también de las personas victimarias. Y eso se ha apuntado en la anterior mesa y es algo que nos preocupa. En ese sentido, se aborda en el plan la necesidad de implementar formación específica a las personas que trabajan en el servicio de asistencia a la víctima y también en otros entornos profesionales del mundo de la Administración de Justicia. Y también estamos planteándonos cómo trabajar las necesidades de las personas que pueden ser acusadas de un delito, ¿no? Siendo personas con discapacidad. Y eso es algo que, en un principio, en el plan inicial, nos planteábamos abordar todo el ámbito, toda la esfera de atribuciones o de actuación del Departamento de Justicia, incluyendo no solo lo que estaba vinculado a juzgados y tribunales, ¿no?, sino también a la ejecución penitenciaria, ¿no? Después vimos que el objetivo era quizás demasiado extenso y ambicioso y que incorporaba también otros actores, ¿no?, y decidimos circunscribirlo a la línea de acción que aparecía en el Plan Estratégico de Justicia. No obstante, y antes comentaba con Rafa Ernesto y con Jaime, que también aquí está presente, es algo que queremos abordar no solo en el caso con la Ertzaintza, con los policías locales, en el caso de personas detenidas, sino también con los problemas que pueden tener las personas con algún tipo de discapacidad que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Y le daremos un tratamiento específico. Bien. Luego sigue el plan con medidas de acceso a sedes judiciales y se ocupa bastante del acceso a los procedimientos. Aquí me interesan dos puntos en concreto. El primero, tenéis de mejora en los procedimientos de provisión de medidas judiciales de apoyos. Claro, estos vienen definidos por legislación central. ¿Qué puede hacer el Gobierno vasco, la Administración vasca, para agilizarlo? Ya se ha visto que andaban lentos y con problemas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué esté previsto que se haga? Bueno, la primera medida que contempla el plan es hacer seguimiento del proceso de revisión de las sentencias, y en ello estamos, ¿no? Se ha puesto en manifiesto anteriormente el estado de la cuestión, ¿no? Bueno, es hacer ese seguimiento en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia y también, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, evaluar qué acciones pueden favorecer esa revisión, ¿no? También otra de las líneas de acción en este aspecto que incorporamos es la promoción de estándares para la elaboración de dictámenes y informes evaluativos de las medidas de apoyo. Como se ha puesto también de manifiesto, hay bastante disparidad en los juzgados a la hora de abordar esta cuestión. Y sería bueno encontrar unos estándares comunes, ¿no?, que sirvan para todos los juzgados. Y después, otra de las líneas de acción en este aspecto es el estudio de la regulación del reconocimiento oficial de las entidades del tercer sector de acción social colaboradores con la Administración de Justicia a estos efectos, que es algo que aparece en una disposición adicional de la Ley 8/2021 y que todavía no se ha desarrollado. Creo que será importante si se lleva a cabo.
Y por último hay otro punto que también ha salido y genera problemas por su falta de definición en la Ley 821. La creación de un programa de facilitadores. Sí, ese es el proyecto 10 del Plan Estratégico de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y es algo en el que hubo un consenso en los grupos de trabajo preparatorios del plan, ¿no?, en su importancia y por ello es quizás uno de los aspectos más novedosos, más necesarios y más determinantes del éxito que pueda tener este plan, ¿no? Se trata de elaborar un programa de facilitadores que sean imparciales, neutrales y transparentes, que apoyen a las personas con discapacidad con déficits de comunicación significativos, a que les ayuden a comunicarse de forma más efectiva en el proceso judicial. Y esto incluye no solo a las personas con discapacidad que sean parte en un proceso judicial como víctimas, testigos, sospechosas o acusadas de un asunto penal que tengan que declarar en sede judicial o policial, ¿no? Entendemos, y eso se ha comentado también anteriormente, que el facilitador no es un traductor, no es, su función es evaluar las necesidades de la persona cara a su participación en el proceso. También su función es diseñar los apoyos necesarios y también, no solo eso, sino también asistirle durante sus intervenciones, asesorando asimismo a los operadores jurídicos sobre las adaptaciones a implementar en ese caso. Hecho ese estudio, tendríamos que configurar ese programa cómo se lleva a la práctica. Y ahí el plan plantea la necesidad de un marco normativo propio que, alguna comunidad autónoma ya ha avanzado algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Es un modelo que está por implementar, que lo traigo como referencia, podría haber otros, ¿no? Pero el modelo por el que optan en la Comunidad de Madrid es un modelo en el que realizan amplían los protocolos de actuación con los peritos judiciales que tienen con los distintos colegios profesionales, ¿no? Para crear como una bolsa de facilitadores con una formación singular, ¿no?, que sería de 100 horas de formación específica para la atención de personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, ¿no?, y con 60 horas adicionales en el caso de que se tratase de personas discapacitadas que fuesen niños, niñas o adolescentes, ¿no? Es un modelo. Otro modelo sería crear un servicio específico. Pero bueno, eso es algo que tenemos que estudiar, ¿no?, las distintas alternativas, y para eso, entre otras cosas, se ha creado en el plan el Foro Intersectorial de Justicia y Discapacidad de la Comunidad Autónoma. Muy bien, pues muchas intenciones, a ponerlas en marcha. Te van a preguntar dentro de poco estos señores por su aplicación y desarrollo. Dentro del mismo tema, el foro Etiquetas se constituyó, creo, hace año medio aproximadamente. Nos reunimos allí, pues, los que estábamos interesados o afectados en la materia de la discapacidad, y no sé si en la primera o en la segunda reunión se puso encima de la mesa el tema de la justicia gratuita. Se puso por el representante del Colegio de Abogados de Vizcaya, se acogió muy bien por todos los demás,
Y les dijo, pues, tirad para adelante. Es cuestión de abogados y os apoyamos y avanzar. Nos indicó que se pasaba inmediatamente al Consejo Vasco de la Abogacía y se ha pasado porque aquí tenemos a la vicedecana del Colegio de Guipúzcoa que nos va a comentar sobre estas historias. En concreto, por ponernos en situación, ¿qué turnos de oficio hay ya en los colegios de abogados y procuradores y cómo se organizan? Sí, gracias. Ya está. Esto es como en los juicios, que si no se enciende el micrófono no sale luego en la grabación del acto de la vista. Retomando un poco, es verdad que se planteó, a mí me sorprendió en esa reunión como que todo el mundo veía la necesidad de un turno de oficio específico para personas con discapacidad. Y entonces de ahí la idea de hablar de ese tema hoy aquí en estas jornadas. Entonces, lo primero que tengo que decir es que no existe un turno específico para personas con discapacidad. Y para explicar por qué no lo tenemos, quiero un minuto de tiempo para exponer cómo son los turnos de oficio que ahora existen y para que vean ustedes cómo más o menos lo encajamos en lo que ya tenemos. Los colegios de abogados lo que hacen es organizar turnos de oficio para personas que tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita. Bien, este sistema cuenta con financiación del Gobierno vasco y entonces las personas que cumplen los requisitos para la concesión del beneficio de justicia gratuita tienen un abogado de oficio en cualquier ámbito del derecho. Esto es así, siempre y cuando sea preceptiva la asistencia letrada, es decir, siempre y cuando la ley exija que esa persona cuente con asistencia letrada. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos guardias para el turno penal, por ejemplo. Es lo que se conoce, lo he dicho mal, porque no es para el turno penal, se llama realmente asistencia al detenido. Son guardias de 24 horas, 365 días al año. Es realmente como un servicio de urgencia, como cuando uno va al hospital, porque estamos hablando del derecho fundamental de una persona privada de libertad que sí o sí, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo contempla, tiene que ser asistido por un abogado. Y entonces tenemos esa guardia, tenemos también la misma en euskera, la misma, si el detenido quiere un letrado en euskera, no hay traductor, el letrado maneja el euskera perfectamente, la misma guardia. Y luego tenemos, muy parecido, guardia de menores, cuando el detenido es una persona menor de edad. Y tenemos la guardia de extranjería, que se entiende también muy bien, porque también se le priva de libertad al extranjero que pasa a comisaría de policía para ver si se le incoa un expediente de expulsión. Bien, esas son las guardias. Perdón, y se me olvida otra, la guardia de víctimas de abusos sexuales, de violencia doméstica y de violencia de género. Y luego tenemos los turnos. Entonces, para que visualicemos todos, el de la guardia es alguien que tiene un móvil, te llaman, vas y estás disponible 24 horas. Y el turno normal es que estás en tu despacho y te llega una designación para un juicio civil, un procedimiento civil o un procedimiento penal, porque el investigado está en instrucción y cambia de abogado, pide uno de oficio. Saben que hay mucha casuística y eso es el turno penal, el normal. El turno penal especial, cuando estamos hablando de delitos que se van a llevar por un procedimiento sumario, muchas penas de prisión las que se van a pedir, o ley del jurado, ley del tribunal de jurado. Y luego tenemos turno civil específico de familia, divorcios, para que, así a grandes rasgos, turno social, laboral y turno contencioso administrativo. Entonces, toda esta, perdón que me he extendido mucho, nos sitúa ya en que no hay. ¿Por qué no hay? Porque para personas con discapacidad, si es un procedimiento contencioso de medidas especiales, de medidas de apoyo, la designación que nos va a llegar es una civil normal y corriente. Y si esa persona tiene acceso
al beneficio de justicia gratuita se le va a nombrar un abogado del turno de oficio, ¿sí? Pero no como especialista en discapacidad. Y ahora seguimos hablando de esto. Sí, a eso iba. Ya tenemos organizados unos cuantos turnos de guardias. Sí. ¿Qué necesidades especiales se ven en el caso de personas con discapacidad que puedan provocar que se les asigne, se les organice turnos o guardias Vale. gratuitos? Vale, entonces, como ven, bueno, hay una respuesta muy sencilla, es que los colegios de abogados organizamos todo siempre que haya pues, medios, dotación presupuestaria y una habilitación normativa para ello. En la práctica, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿dónde hemos detectado que puede haber un problema porque no es preceptiva la asistencia letrada? Pues en los internamientos forzosos. En los internamientos involuntarios no está previsto que la persona cuente con asistencia letrada. Y si la pide, el juzgado la nombra. Pero si no la pide, no. Entonces, dudas que tenemos ahí, los colegios de abogados, por ejemplo. Pues no sabemos si se le informa al paciente de que tiene derecho a tener un letrado. Sí que es verdad que en el momento en el que lo pide suele llegar la petición. Siguiente problema, pues que el colegio de abogados como tal no tiene una guardia para asistir a esa persona. Por eso antes les he tenido que explicar lo de las guardias de asistencia al detenido. Esas sí, son de 24 horas, tienes a alguien siempre disponible. Pero un paciente que está en un hospital que exige un internamiento forzoso, que tiene que, primero, si es urgente, aprobarlo el médico y enseguida pedir la ratificación judicial, no tiene un servicio de guardia de un letrado porque no es un tema penal. Entonces, ahí hemos visto esa laguna, claro, que la solemos cubrir pues con mucho voluntariado, como todos los que están ustedes aquí. Pues al final nos va a llamar el juzgado y o buscamos a alguien del turno penal que nos haga esta gestión, o entre nosotros, los compañeros, los miembros de Junta de Gobierno, que para eso solemos estar, o sea, se le va a prestar asistencia letrada, ¿vale? Pero no está organizado como tal. Entonces, bueno, eso... nuevamente se entiende bien la necesidad de asistencia letrada como principio, puesto que no deja de ser una privación de libertad sin lugar a dudas. O sea, un internamiento forzoso, no nos llevemos a engaño, es una privación de libertad. No voy a decir que es prisión, evidentemente no lo es, pero es una privación de libertad. Bueno, a la vez que los internamientos forzosos, tenemos los procedimientos de provisión de medidas de apoyo, que se van por la ley de jurisdicción voluntaria. No es preceptiva la intervención de abogado. Eso es. Pero hay mucha gente que necesita asesoramiento en ese tema. Eso es. Ahí hay otra especie de laguna, ¿verdad? Porque la Ley 821 reforma este punto y entonces está contemplado ahora como un expediente de jurisdicción voluntaria la solicitud de medidas de apoyo y sin embargo, no es preceptiva la asistencia de letrado ni procurador. Entiéndanme que cuando hablo de letrado suele llevar aparejada la representación de un procurador, pero sería lo mismo, exactamente lo mismo, porque el Colegio de Procuradores tiene también su turno de oficio, o su designación de oficio, mejor dicho. Y entonces, pues eso, nos encontramos que no está prevista esa preceptividad de la asistencia letrada. Es verdad que parece cubrir, digo parece porque antes también ya me están, quizás esto luego sea para tema de debate, pero ya me indicaban que hay juzgados que automáticamente pues pide que sea bueno, pero porque lo contempla la ley también, el Ministerio Fiscal, que actúe como defensor judicial, pero desde luego no es lo mismo y los colegios de la abogacía pues somos muy reivindicativos en estas cosas, ¿verdad? Entonces creemos que es que de verdad no es lo mismo. Entonces la asistencia letrada puede ser fundamental y en cualquier caso
En cualquier caso, si hay una oposición dentro del expediente de jurisdicción voluntaria, ahí sí que va a ir a un procedimiento contencioso. Entraríamos entonces en el turno civil, tenemos un juicio civil y se le nombrará letrado y procurador. Uno, si lo solicita, que ya nos abre muchas incógnitas porque igual tampoco se le ocurre solicitar. Y dos, siempre y cuando cumpla con los requisitos del beneficio de justicia gratuita, que son unos baremos económicos que hay que cumplir. Sí que es verdad que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla, tiene lo que se llama en el artículo 5, es el reconocimiento excepcional del derecho. El habitual suele ser el doble del IMPREM y para las personas con discapacidad sería hasta el quíntuplo. Es decir, se amplían las posibilidades de acceso al beneficio de justicia gratuita. Y además va directamente a la Comisión de Justicia Gratuita, se tienen en cuenta las circunstancias personales de la persona solicitante. Yo creo que ahí también puede haber más flexibilidad a la hora de conceder el beneficio de justicia gratuita. Pero ya ven que, claro, o sea, no hay un turno específico. Luego, igual ya en el debate, pues sí me gustaría escuchar por qué creen que tiene que haberlo. Nosotros sí podemos decir que en los turnos de oficio, todos los letrados que acceden al turno de oficio reciben cursos en la materia de acceso. O sea, está controlado el acceso, tienes que tener una formación específica. De manera que los letrados que ya hay en el turno civil y que les vaya a corresponder una materia, una designación judicial para una persona con discapacidad, ya tienen la formación específica en la materia correspondiente. Sospecho, intuyo, yo lo pienso así personalmente, que se me dirá que quizás aquí la especialidad tiene que ser en otras materias, no tanto la jurídica, sino en cómo atenderles, en cómo escucharles. Yo he visto muchas veces también las encuestas que se hacen. Creo que hubo una también a raíz del Plan de Justicia del Gobierno vasco, que las personas solicitantes o sus familias pues siempre nos piden más paciencia, más atención, más escucha activa, más sensibilidad. Y entonces eso es algo que tendríamos que tener en cuenta y quizás recibir formación a ese nivel, ¿no? O sea, incluir formación en accesibilidad cognitiva dentro de la formación específica del título del Código Civil que regula las medidas de apoyo. De verdad que sí. Y luego ya, con esto ya cierro porque tampoco quiero extenderme, estoy mirando el reloj, abriríamos un melón muy grande en el tema penal. En el tema penal, lo que se suele ver a veces en los detenidos, que ni siquiera tienen una valoración forense o que no tienen ya la discapacidad o la falta de herramientas cognitivas y que quedan un poco fuera del ámbito de protección que lo exigiría, pues eso nos daría para mucha conversación. Muy bien, pues con esto pasamos a materia de competencias de esta casa. Las leyes. Me figuro que al que aún no sea jurista le habrá quedado claro ya ayer que hay unas medidas de apoyo voluntarias, guarda de dicho, judiciales y tal. Y yo a estas las llamo medidas de apoyo sociales, o sea, para que una persona se maneje en sociedad. Aparte, hay otras medidas económicas. Partimos de una situación de cero. Todas las personas tienen gastos e ingresos. Eso supone que con los ingresos pagan los gastos y si pueden, ahorran. Las personas con discapacidad normalmente tienen más gastos y menos ingresos. El que tiene trabajos menos cualificados y cobra menos, sinceramente. Y por ahí, pues, hay unos patrimonios familiares y muchas de estas personas tienen familia. El patrimonio familiar me estoy refiriendo a cualquier patrimonio. Puede ser un piso, solo. No hace falta. No estoy hablando de gestiones que han ahorrado o personas que han ahorrado grandes cantidades.
Y la persona con discapacidad se encuentra que aunque serían bienvenidos sistemas que permitieran concentrar en ella el patrimonio familiar para el presente y sobre todo para el futuro. Segunda circunstancia, las personas con discapacidad intelectual suelen tener problemas de gestión de sus bienes, de administrarlos o disponer, manejarlos. Y tercera situación, sería conveniente tener procesos o mecanismos que proporcionen seguridad jurídica y económica para que las decisiones que se adopten en esta materia sean seguras. Estoy pensando en seguridad sobre todo para el presente o futuro cuidador, o guardador, con la forma que sea, el que se va a encargar. De la primera materia estamos acostumbrados a oír el sistema de legítimas del Código Civil, que una parte tiene que ir a cada uno de los hijos. Pero los derechos forales, desde la Edad Media, han implementado sistemas que permiten concentrar el patrimonio familiar en una de las personas de la familia, uno de los descendientes. Y estoy hablando, por ejemplo, que puede ser tanto la persona con discapacidad como el que se va a encargar de ella. Pero permiten concentrarlos. Y de estos derechos forales ya ha pasado a derecho civil del País Vasco en 2015, se ha actualizado esa figura que no nació pensando en las personas con discapacidad, sino en situaciones sociales, familiares, productivas y demás, pero que vienen muy bien para las personas con discapacidad. ¿Cómo concentramos el patrimonio familiar? ¿Con qué herramientas, Andrés? Azteko lehenengo eta behin, si me das la palabra. Sí, claro. Eskerrik asko Ekitas Fundazioari, eskerrik asko Legebiltzarrari. Bueno, guia etxeko gara, esan nahi dut hemendik ibili garela. Eta eskerrik asko nola ez, ona urreratu zareten guztioi. Niretzat oso eredugarria izan da, gaur goizean entzun izan duguna, seguru nago, atzo ez nuen izan aukerarik etortzeko, baina seguru nago atzo ere bikaina izango zela azalpenen kontua eta batez ere beste pausu edo beste urratz bat emango zenutela honen babesean, hau da pertsona desgaitasuna duten pertsona hauen babesean, eta guazen aurrera, hau etengabeko bidea dalako, eta ez dut uste gainera amaierik izango duenik, beti izango ditugulako premia berriak eta premia berri hoiei erantzun beharra. Dicho esto, lo primero es hacer una afirmación un poco categórica. Un poco categórica y, proviniendo de mí, pues casi evidente. Vamos a ver, yo voy a hablar de derecho civil vasco, que no es el Código Civil con chapela. Es un derecho civil con un sistema propio. Y al tener un sistema propio, uno de los elementos fundamentales de ese sistema propio, uno de los principios fundamentales, desde siempre y manifestado de forma expresa en el artículo 6 de la ley, ya ha empezado a leer artículos. No, calma. El respeto y la consideración de la persona inspiran la legislación vasca. Esto se escribió y se aprobó en esta Cámara el año 2015, juntamente con otra serie de disposiciones de carácter familiar, de carácter sucesorio, de carácter patrimonial, que configuran, vuelvo a decirlo, un sistema con virtualidad propia. Un sistema sobre el que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias legislativas, 10.5 del Estatuto de Autonomía de Gernika, competencias que yo entiendo que hay que desarrollar y que hay que ejercitar precisamente en relación al tema que hoy nos ocupa, estas situaciones de discapacidad. Competencias que, en definitiva, yo creo que tienen que entenderse en un sentido amplio. Ya sabemos todos que el Tribunal Constitucional ha sido fluctuante a la hora de buscar conectividades. A Galicia le dijo que no en un tema de tutela, a otros territorios les ha dicho que sí.
Pero yo creo que en el País Vasco tenemos que intentar conectar con aquella realidad que existió, y no lo digo con un afán historicista, lo digo porque es así, y lo pide el Tribunal Constitucional, con aquella realidad que existió a nivel constitucionario, tanto en el caso de Guipúzcoa como en el caso de Álava, y que tuvo una plasmación escrita ya para 1526 en el Foro Nuevo de Vizcaya, que la gente ignora que tenía disposiciones precisamente respecto a este tipo de cuestiones, es decir, tutelas, curatelas, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, en el proceso codificador que acabó en la compilación de 59 desaparecieron y no se les volvió a ver. Pero creo que puede ser un elemento bien estudiado y, sobre todo, bien documentado, porque nuestro derecho, muchas veces, nuestro derecho civil no está en textos legales solamente, sino que está en la práctica y en la documentación, en los documentos de carácter notarial y en las sentencias de los tribunales de los corregidores, que en el caso de Vizcaya eran incluso el Tribunal Supremo, quitando la Chancillería de Valladolid al que se requería o al que se recurría al final. Pero existe una realidad viva que hizo que en 1876, en el concierto económico y como consecuencia en 1878 en el concierto económico, las diputaciones, y aquí hemos tenido la presencia de un digno representante que efectivamente encuentra sus ancestros en las facultades que ejercieron las diputaciones a través, digamos, de ese concierto económico y de esa organización económica administrativa en esta materia. Por lo tanto, nihil novum sub sole, es decir, sí es cierto que nosotros no somos Aragón, sí es cierto que nosotros no somos Cataluña, que no somos Navarra, que no tenemos unas competencias, o al menos no han sido tan explícitas en textos legales como las que se tradujeron en esos territorios en las compilaciones de los años 60, pero también es cierto que tenemos un fondo que nos permite regular una serie de instituciones y dar pasos interesantes desde el punto de vista no solo patrimonial, sino incluso personal, de estas situaciones de discapacidad. Y esto lo digo con una sensación que corrobora la sensación de esta mañana. Esta mañana todos los ponentes que han estado aquí, creo que por unanimidad, han hablado del desconocimiento que existe en la sociedad de esta Ley 8/2021. Si a ese desconocimiento me refiero en términos generales, por supuesto que las instituciones y las fundaciones y las entidades de apoyo lo conocéis, por supuesto que lo habéis intentado y lo estamos intentando entre todos socializar, pero el mensaje llega hasta donde llega. Y cuando no llega, efectivamente, y nosotros muchas veces en los despachos profesionales con lo que nos encontramos es con familias a las que no les ha llegado ese mensaje. Cuando ya empezamos a explicar, primero, el mensaje Ley 8/21 y segundo, les empezamos a explicar, ahí ponen ya una cara un poco rara, pues yo no me he enterado, pues yo no sabía. Entonces empiezas a indagar un poco y resulta que sí sabían algo, que habían oído algo, pero y ya cuando eso lo combinas con el tema de la Ley 5/2015, es en este segundo cuando les dices que pueden hacer prácticamente lo que quieren con la libertad de testar, es cuando la sonrisa aflora a los labios. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque la preocupación fundamental de esos padres, me da igual si hablo de padres, me da igual si hablo de hermanos, me da igual si hablo de familiares, es garantizar el después. ¿Qué va a pasar? Están en un entorno familiar normalmente conocido, al que se han habituado. Tú hablabas antes de la accesibilidad dentro de ese entorno. Claro, los padres de lo que se preocupan es: ¿vamos a poder seguir en este entorno? ¿Vamos a tener que extraerle de este entorno? Y ahí entran ya lo que también se ha insistido esta mañana. No hay trajes prêt-à-porter, hay que hacérselo a cada uno y en función de estas circunstancias. Y aquí, curiosamente, coinciden dos elementos muy, iba a decir, casi paralelos. Uno primero, esa libertad civil que predica nuestra ley, que es distinta a la del Código Civil. Y, en segundo lugar, esa autonomía, ese respetar esos deseos, esa filosofía que tiene la Convención y posteriormente la Ley 8/2021. Y me diréis, ¿pero eso en qué sentido? ¿En el sentido de la persona que está dentro de esa situación de discapacidad? Sí, en el sentido de esa persona que está en la situación de discapacidad, y sí también, artículos 12 y 13 de la Convención, en el sentido de que esas personas que rodean, que crean ese entorno de carácter familiar, social, a esa persona con discapacidad, sepan también que tienen unos mecanismos de actuación importantes. Hasta ahora,
lo que tradicionalmente había existido, lo que tradicionalmente conocen los operadores jurídicos. Yo estoy seguro que si de los operadores jurídicos que estamos aquí preguntase por los mecanismos de derecho civil vasco en este tipo de situaciones de discapacidad, algunos me dirían lo correspondiente, pero la mayoría mostraría una cierta sorpresa y iría por el camino clásico del Código Civil, que es lo que la gente conoce, que es lo que le han enseñado en sus correspondientes estudios, etcétera. Ya sé que estoy generalizando, ojo, los expertos foralistas que están en esta sala, que no se den por aludidos. Lo que sí es cierto es que esa realidad, que hoy ya es una realidad homogénea y conjunta para toda la comunidad autónoma del País Vasco, y no fragmentada como ocurría antes entre Vizcaya con un sistema de dualidad legislativa, Guipúzcoa con un sistema constitucionario, Álava con Llodio y Aramayona por un lado, Ayala por otro lado y el resto no se sabe dónde, aquí donde estamos. Lo cierto es que eso hoy en día ya está conjuntado y cohesionado en el sentido de que al menos las disposiciones legales son comunes para toda la comunidad autónoma del País Vasco. Otra cosa es que lo mismo que le pasa a la Ley 8/2021, eso ya esté desarrollado. Eso ya está interiorizado por la sociedad, que estamos en ese proceso todavía y ya llevamos unos cuantos años. Bien. ¿Y qué nos dice este sistema? Pues básicamente lo que nos dice este sistema es que a los padres, y por eso digo que en las entrevistas es cuando el momento en el que se les suele alegrar, porque cuando les explicas el abanico pues tiene usted la guarda de hecho, tiene usted las medidas de apoyo voluntario, tiene usted la curatela no representativa, tiene usted la curatela representativa y diversas variantes mixtas que puede usted combinar. Y entonces esto, de alguna forma, les parece una cosa un poco que les viene de repente. Sin embargo, cuando les dices que van a poder establecer un estatus, van a poder establecer un camino, van a poder establecer un mapa de la ruta a realizar por parte de esa persona con la situación de discapacidad cuando ellos no estén, esto ya es distinto. Inmediatamente preguntan, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues lo primero, lo que nos ha dicho el moderador, se hace porque en el derecho civil vasco no tenemos yo ya no sé si llamarle impedimento, entre comillas, del Código Civil que nos habla de esa legítima obligatoria, que ha sido muy discutida, en este momento está absolutamente en discusión de si hay que mantenerlo, no hay que mantenerla, sostenella, no enmendalla, hay de todo. Bueno, luego se modeló además el artículo 808 del Código Civil cuando se dijo, no, usted puede dejar todo a esa persona en situación de discapacidad, pero con una sucesión en la que obligatoriamente pasa al resto de los legitimarios. Bueno, y si el resto de los legitimarios son todos una cuadrilla de piratas, ¿qué? Es decir, los padres no lo ven ahí. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a que esa libertad, introduzco el matiz, que no libertinaje, que tienen los padres, es un instrumento fundamental para poder organizar ese status quo y darle una cierta perennidad, sería un término demasiado solemne, pero sí darle una cierta continuidad. Y eso además, con esta libertad de poder hacer esa concentración de carácter patrimonial, si lo desean, en definitiva es algo que la gente recibe muy bien. ¿Por qué? Porque pensemos en los patrimonios con los que estamos operando. Yo creo que esta mañana alguien ha dicho que a los bancos no les gustamos demasiado, ¿no? Ha dicho porque no tenemos grandes fortunas y grandes patrimonios. No, es que estamos hablando de patrimonios de familias que se han constituido probablemente cuando se han casado los padres, que poco a poco con su trabajo, su ahorro, han ido comprando una casa o en el mejor de los casos tienen una segunda residencia, etcétera, etcétera. Y son patrimonios que los padres lo que quieren es que de alguna forma se consoliden, que de alguna forma sirvan para que esta persona en situación de discapacidad pueda atender a sus necesidades cuando no esté. Y ahí esa libertad, y lo voy a dejar aquí, es la que nos sirve, digamos, como instrumento básico que conecta además con nuestra tradición como sociedad y nos sirve precisamente para atender a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque da un margen de actividad, de actuación a los padres o a esas personas, luego veremos cómo, a través de qué mecanismos,
que es muy interesante y que es muy importante y que ellos pueden utilizar en la forma que consideren más conveniente, sin tener que pasar por las orcas caudinas de tener una parte obligatoria de reparto, efectivamente, para todos los hijos y descendientes. Por lo tanto, la primera conclusión es: existe el derecho civil vasco. No es un ornitorrinco, no es un animal desconocido. Lo estamos aplicando. Y en esa aplicación lo que está claro es que para estas situaciones de discapacidad, de personas con discapacidad, tiene unas virtualidades importantes. Alguien me dirá, oiga, el Código Civil y la capacidad jurídica y la tutela y la curatela. Sí, muy bien, estupendo. Por ahora lo voy a dejar ahí. Porque seguramente en esta casa alguien tendrá que pensar en las próximas legislaturas, creo que ayer ya se sugirió, en alguna comisión que se dedique a este tipo de cosas. Pero existe y a veces ni el propio legislador se lo cree, ni el propio legislador local. Ya que está aquí el representante de Gaikuntza, pues le voy a poner otra astilla, que nos dice que efectivamente Gaikuntza tiene como objetivos fundamentales para el cumplimiento de Gaikuntza desarrollar las siguientes funciones principales, y nos dice el desempeño de la figura de la curatela, tanto de naturaleza asistencial como de representación, en los términos reconocidos en la resolución judicial, en el vigente Código Civil y normativa estatal, esto ya lo sabíamos, así como en las disposiciones de la comunidad autónoma o foral del territorio histórico Vizcaya concordantes en su desarrollo. Hombre, yo no sabía que el derecho civil vasco tenía que ser necesariamente concordante con el Código Civil. Esta es una interpretación sesgada que hago aprovechando que está aquí el representante de la Gaikuntza. A ver, lo que quiero decir con esto es que si tenemos un sistema, utilicémoslo, sobre todo si el sistema es interesante y es un sistema válido. Utilicémoslo. Y utilicémoslo también cuando efectivamente recibimos resoluciones o autos en los que se nos establece una curatela, se nos establece un catálogo, bien sea mixto, y en los que brillan por su ausencia. Yo al menos no he tenido la oportunidad de ver que no se enumeran, por ejemplo, entre los mecanismos de la testimonificación, los mecanismos de derecho civil vasco. ¿O es que una persona con discapacidad no puede optar por la vecindad civil vasca? ¿Quién se lo prohíbe? El Código Civil no se lo prohíbe, ¿eh? ¿Cómo lo hace? Es decir, son cosas del día a día. Me dirán ustedes, joder, qué requete ejemplo tan rebuscado. Pues vamos a ver, un señor que efectivamente ha vivido en Madrid, o una señora que ha vivido en Madrid, que está en una situación de discapacidad, que tiene una situación de discapacidad, que viene a Bilbao o a Vitoria y pasa 10 años aquí, ¿ha cambiado su vecindad civil, sí o no? Sí, evidentemente. Claro. ¿Ha cambiado su sistema de actuación patrimonial? Evidentemente. Bien. ¿Y no puede optar pasando 2 años? Claro que sí. Ya sé que efectivamente aquí estamos hablando de problemas mucho más pedestres y del día a día y que nadie está pensando en optar por la vecindad civil vasca. Pero ¿por qué no? Sí, bueno, una vez recomendé a uno optar por matrimonio. Exacto. Por un segundo matrimonio en una situación en que los hijos de un primer matrimonio le estaban haciendo la vida imposible y la mujer, la entonces novia, era aquí. Cásese usted, opte por la vasca y aparte a sus hijos del primer matrimonio que le están haciendo la vida imposible, menos el que no le hacía la vida. Eso no tiene que ver con discapacidad, pero el mismo sigue. Bueno, tenemos que el paisano viene a la notaría y le dice: Andrés, ¿puede usted dejarlo todo a uno? Y se pone contentísimo porque venía con la idea de que tenía que dejar una parte de su piso a los hermanos y que algunos de los cuales pasan del discapacidad. Bueno, lo complicamos un poco más. Entonces, dice uno, bueno, somos dos, tenemos un patrimonio aquí familiar y tal, y si se muere uno, ¿qué? ¿Hay que entregarle ya el patrimonio? ¿O no podríamos decir que siga el viudo administrándolo? ¿Qué herramienta? Bueno, evidentemente eso nosotros en Vizcaya lo tenemos hace ya tiempo aquilatado, estudiado y aplicado. En Guipúzcoa es emergente en esta materia y Álava, pues yo creo que en Llodio de Mayona sí, y por lo han conocido y lo han aplicado. Otra cosa diferente será en el resto, que yo creo que la aplicación
es todavía más restringida o al menos es menos aplicado, aquí hay letrados alaveses que nos podrán decir lo contrario, que en el resto de los otros dos territorios. Bueno, ¿en qué consiste esto? Vamos a ver, si yo le dijese a alguno de los representantes de estas entidades tuteladas que pasado mañana se había introducido en España la fiducia sucesoria, el trust anglosajón, y que, por lo tanto, los padres podían encomendar a esa entidad, con el carácter de trust anglosajón, la administración, representación de los bienes de esa persona en situación de discapacidad durante toda su vida, ¿qué me responderían las entidades tuteladas? Hombre, eso puede resultar interesante. ¿Por qué? Porque esta misma mañana hemos oído que las entidades tuteladas tienen problemas a la hora de actuar en nombre de, en representación de, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos nosotros un trust anglosajón. No tenemos bancos especializados, o al menos si hay alguno que está por aquí que nos avise. No tenemos bancos especializados en aplicar trust, salvo que te vayas a las islas del Canal. Pero sí tenemos un mecanismo en el que además puede ser fiduciario, o puede ser representante, o puede ser el que represente esa masa patrimonial, no solo persona física, sino también una persona jurídica. Claro, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en algo que se inventó hace ya mucho tiempo, no es nada nuevo. Consiste en lo que se llama, hoy utilizamos el nombre de poder testatorio, otros lo suelen llamar fiducia sucesoria, desde un punto de vista más académico, pero es un mecanismo en virtud del cual, fallecido, voy a utilizar la imagen de los padres, voy a utilizar la imagen de una familia del padre, madre, o de dos miembros, padre, madre, me da igual que sean de uno u otro sexo, que haya tres hijos y uno que tenga la discapacidad, uno que tenga esa situación de discapacidad. ¿Qué ocurriría en esa situación? Evidentemente, los padres, que como hemos dicho anteriormente, quieren garantizar ese entorno para ese hijo y disponen de ese patrimonio, mayor o menor, mediano o tremendo, ¿qué es lo que desean? Bueno, lo que desean es que si fallece uno de ellos, el otro, de alguna manera, pueda seguir, porque va a convivir normalmente con ese padre o madre sobreviviente, pueda seguir, digamos, administrando, representando y usufructuando esos bienes. Eso es lo que nosotros llamamos el poder testatorio. Eso es lo que nuestros viejos caseros inventaron, adaptaron hace más de 1500 años, y que es lo que ha venido funcionando para garantizar algo que era fundamental en aquel momento, pero que trasladado hoy aquí nos sirve, que es garantizar un patrimonio dentro de la familia, en este caso a favor de esa persona con discapacidad. ¿Para qué nos sirve? Para que, fallecido uno de los cónyuges, el otro pueda administrar, representar, usufructuar, es decir, mantener el entorno de esa persona con discapacidad. E incluso nos sirve, y lo estamos haciendo ya, para dar un segundo salto y no solamente establecer el poder testatorio entre los progenitores, sino también, por ejemplo, en relación a un hermano o a una hermana que vaya a ser el que, fallecidos los progenitores, se vaya a encargar del cuidado, representación, administración, etcétera. ¿Qué es, en definitiva, ese, le llamamos técnicamente, comisario, que viene, no porque sea comisario de policía, ojo, chiste malo, sino que viene del contrato de comisión, de encargo, de que tiene un encargo? ¿Qué es ese comisario? Prácticamente un paracurador. Prácticamente un paracurador. ¿Por qué? Porque en realidad el patrimonio va a estar bajo la administración, representación de esa persona, de ese comisario, que va a poder ir distribuyendo y jugando, incluso pudiendo designarle heredero en bienes concretos, apartando a los demás, etcétera, va a poder ir jugando con ese patrimonio y hacer que con ese patrimonio beneficiemos a esa persona con discapacidad. Y además le vamos a dar continuidad en el tiempo, porque por encima de los padres puede estar, por ejemplo, un hermano, puede estar un sobrino, yo he tenido casos tanto de unos como de otros, que permiten esa actuación a efectos de carácter sucesorio, porque es que además esa actuación de carácter sucesorio es una actuación muy importante, porque incluso desde una perspectiva fiscal la liquidación del impuesto se haría en el momento en el que el comisario ejercite el poder testatorio, sí lo ejercita. Por lo tanto, primer mecanismo que tenemos
Estoy hablando siempre desde la figura del instituyente y en relación a un instituido persona con discapacidad, ¿vale? No estoy hablando de la testamentificación del instituido persona con discapacidad. Segundo mecanismo que tenemos, absolutamente ignoto, desconocido, muy poco practicado, pero que puede resultar útil, que es el testamento mancomunado. Si nosotros le preguntásemos a un aragonés o a un navarro por el testamento mancomunado, nos dirían, sí, es el testamento que normalmente hacemos en caso de las parejas, en el caso del matrimonio, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros le preguntamos a cualquier operador jurídico del País Vasco, salvo, iba a decir, honrosas excepciones entre las que no me incluyo, estaríamos, ¿de qué está hablando este? ¿Es precisamente el testamento que hacen los progenitores de forma conjunta para designar y condicionar, si las disposiciones son correspectivas, a esa persona con discapacidad en la continuidad de sus bienes? Condicionándose mutuamente. ¿De acuerdo? Esto va en contra de esa libertad absoluta que todos queremos, va en contra del libertinaje testatorio. Pero, claro, la situación de discapacidad, que antes ya se ha dicho en esta mesa, afecta profundamente a la convivencia familiar, profundamente, tiene que buscar soluciones de este tipo. Y ya no digo nada si combinamos el testamento mancomunado con el testamento por comisario, con la sucesión por comisario. Es decir, se trata de crear mecanismos que, uno, faciliten esa vida económica y patrimonial de esa persona, dos, le mantengan en su entorno y tres, exista un control por parte de ese entorno en relación a esa persona con discapacidad. Claro, esto en el Código Civil es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque hay una legítima que tiene que ser de reparto obligatorio. Por ahora, repito, por ahora. Y si nos cargamos esa legítima 808 en la mano, tenemos que ir a una sustitución. Es decir, cuando fallezca el discapacitado, tendrá que acabar siendo de sus hermanos. Que no siempre necesariamente puede ser interesante. ¿Por qué? Es que no puede ser interesante, por ejemplo, que ese comisario sea una entidad de este tipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregunto. Es decir, nosotros, en el ámbito del derecho civil vasco, y no por el prurito de distinguirnos, no por decir somos distintos, no, porque tenemos una tradición, y en esa tradición de constitución de ese sistema civil siempre hemos actuado de esta forma y nos ha ido bien. Y nos ha ido bien. El poder testatorio y lo que ha sido muchas veces criticado, esto del poder testatorio y la fiducia, ¿cómo es eso de representar a muerto, etcétera, etcétera? No se ha pensado en el País Vasco para crear grandes patrimonios, para vincular grandes señoríos. Se ha pensado precisamente para transmitir estos patrimonios que justito daban para que la familia pudiera sobrevivir de generación en generación. Y esa idea del patrimonio vinculado a la familia, que, vuelvo a decir, no es historicista, es la que aquí nos sirve para decir que el patrimonio vinculado entre comillas, el patrimonio dirigido a la persona con discapacidad para mantener su situación económica, su entorno y, además, tener un control sobre esa actuación, tenemos instrumentos para hacerlo. Tenemos instrumentos para hacerlo y probablemente todos los que estemos aquí, casi todos, salvo alguno de Équitas, que no tiene el gusto de ser de vecindad civil vasca. ¿Qué quieren? Pues ellos se lo pierden, ¿no? Todos podemos utilizarlos. Por lo tanto, ese es un tema básico. Y lo dejo ahí. Muy bien. No el único. O sea, tenemos que concentrar todo en una persona, en nuestro hijo con discapacidad. Podemos encargar a otro cónyuge, en última instancia, a una asociación que administre eso el tiempo que sea, incluso que el comisario, en ejercicio del poder testatorio, llega un día que diga, bueno, ahora lo entrego a al que le ha cuidado, lo que sea. Podemos vincular los dos testamentos del matrimonio, o pareja, o no pareja, a través del testamento mancomunado, de modo que si yo me echo atrás, el otro se anula. Primera vinculación. Vamos a vincularlo ahora en serio. Vamos a negociar eso. Se junta la familia y se negocia el futuro del hijo con discapacidad.
sea, tú te vas a hacer cargo y que para que puedas hacerte cargo recibirás la casa o incluso recibes hoy la casa. Y no hay vuelta atrás. Ni tú en tu compromiso de cuidarle, ni yo en la entrega presente o futura de la casa. Eso se llama pacto sucesorio, que es otra característica del derecho civil vasco, y instituciones como estas, pero menos desarrolladas, porque las leyes son más antiguas, existen prácticamente todos los derechos que se conservaron como derechos forales, desde Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón y dentro de Cataluña las especialidades de las tierras del norte, de los montes. No es un invento que se le iluminara a un ancestral Aitor. No. Las necesidades que no estaban pensadas para personas con discapacidad, las necesidades de conservar un patrimonio que da para alimentar a una familia, pero que no permite dividirlo, han creado estas figuras de unificar y mantener unido ese patrimonio familiar, porque si le tenemos que dividir en terrenos, no vive de él ninguna de las tres familias, que es el sistema Carsegó de terrenos más llanos. Lo que pasa es que aquí se ha desarrollado más y más recientemente. Y estamos en pacto sucesorio, se juntan y negocian. Bueno, yo creo que en el